Cuando la policía ingresó a la casa de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, jamás imaginaron lo que iban a descubrir. Documentos secretos, memorias USB, cartas escritas a mano y pistas que podrían cambiar por completo la historia reciente de la ciudad. Todo parecía indicar que Carlos no solo trabajaba por su pueblo, sino que también conocía secretos demasiado peligrosos para ser revelados. Su esposa, Grecia Quiroz García, y sus hijos ahora viven bajo la sombra de un misterio que sigue abierto. La luz que se enciende por las noches en el despacho de Carlos se ha convertido en un símbolo. Su lucha y su verdad no terminaron con su trágica muerte durante los festejos del Festival de las Velas. En este video exploraremos cada rincón de la casa, cada archivo encontrado y las revelaciones que podrían estremecer a todo México. Lo que estaba oculto detrás de esas paredes habla de corrupción, amenazas y de un hombre que jamás se rindió. Prepárate para descubrir la verdad que Carlos Manzo Rodríguez dejó atrás y cómo su historia sigue viva, esperando ser escuchada. Las autoridades de Michoacán informaron que la Fiscalía General del Estado ordenó un operativo de inspección en la vivienda del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, a fin de asegurar documentos y dispositivos electrónicos vinculados con la investigación sobre su asesinato. El registro tuvo lugar en la tarde del día siguiente a la puesta en marcha del operativo, en una residencia ubicada en una zona residencial de Uruapan. El inmueble permanecía cerrado desde la noche del 1 de noviembre de 2025, cuando Manzo fue atacado a balazos durante el tradicional Festival de las Velas en la plaza principal. Al ingresar, los peritos encontraron un ambiente detenido en el tiempo. Las persianas estaban bajadas, el mobiliario cubierto de polvo fino, y el olor imperante era el de un inmueble abandonado repentinamente. Sobre el escritorio que Manzo utilizaba como despacho encontraban una taza de café a medio tomar y una libreta con anotaciones de su puño y letra. En sus páginas podía leerse una frase inquietante: no todos están de nuestro lado. La verdad no conviene a quienes mandan. Esa anotación generó inmediato interés entre los investigadores, pues podría apuntar a una red de presiones políticas o amenazas que Manzo ya reconocía. Los agentes levantaron acta del hallazgo de dicha libreta, mientras miembros del Ministerio Público certificaban el lugar como escena de inspección. Fuentes de la Fiscalía señalaron que la vivienda fue intervenida sin previo aviso para evitar que se sustrajeran pruebas. Los sellos de aseguramiento permanecían visibles en la puerta principal y en una ventana lateral. Manzo Rodríguez había sido electo presidente municipal de Uruapan como candidato independiente, tomando posesión el 1 de septiembre de 2024, después de ganar con más del 60% de los votos. Su gestión, según medios locales, se caracterizó por su postura frontal contra el crimen organizado y por sus reiteradas denuncias de corrupción. Estas circunstancias generaron en su entorno una percepción de riesgo creciente. Testigos señalaron que Manzo ya había recibido amenazas y había solicitado apoyo federal ante la escalada de violencia en la zona. Mientras se desarrollaba el cateo, agentes del área de informática forense aseguraron dispositivos electrónicos, carpetas con documentación administrativa y correos impresos. A su vez, miembros de la policía ministerial identificaron indicios de aperturas forzadas en algunos cajones del despacho, lo que sugería que alguien había entrado al inmueble previamente y alterado su contenido. Esto elevó la hipótesis de que la vivienda contenía material sensible que ya estaba siendo manipulado antes de la intervención oficial. En paralelo, la familia de Manzo fue notificada del operativo. Su esposa, Grecia Quiroz García, no estaba en la casa al momento del registro. En un breve comunicado manifestó su confianza en que se esclarezca la muerte de su esposo y agradeció a los investigadores por tomar la acción. Los vecinos declararon que la vivienda había permanecido cerrada desde la noche del atentado, sin acceso a la familia ni al personal administrativo del municipio. Algunos comentaron que durante los días posteriores se observó vigilancia policial, lo que incrementó la sensación de que el lugar encerraba algo más que muebles y archivos.
El crimen de Carlos Manzo Rodríguez, abatido por varios disparos en pleno festival público, generó un impacto político inmediato. Frente a ello, el operativo en su residencia adquirió relevancia nacional, se convirtió en una pieza clave para determinar qué tipo de información pudo haber acumulado el alcalde y quiénes podrían tener interés en silenciarlo. En el informe preliminar del operativo, la Fiscalía señaló que el contenido de los dispositivos asegurados será analizado por especialistas en informática forense y contabilidad pública, dado que podrían estar relacionados con investigaciones de corrupción y crimen organizado. Los investigadores consideran que el hallazgo en la vivienda podría abrir nuevas líneas de investigación y ampliar el expediente más allá del simple atentado que terminó con su vida. Mientras tanto, el alcalde asesinado es recordado por su llamado público a no tolerar la impunidad y por su promesa de expulsar a los grupos criminales de Uruapan. Su repentina muerte y los documentos encontrados en su residencia forman ahora el centro de una de las investigaciones más sensibles en Michoacán. La casa de Carlos Manzo Rodríguez permanece bajo custodia, y los peritos aseguran que aún puede haber compartimentos ocultos aún no revisados. Durante la segunda jornada de inspección en la casa de Carlos Manzo Rodríguez, los agentes ministeriales se concentraron en la biblioteca del inmueble, un espacio de madera oscura que reflejaba el carácter meticuloso y reservado del exalcalde. Entre libros, carpetas y recortes de prensa, los peritos notaron una irregularidad en la pared posterior de uno de los muebles. Al golpear suavemente la superficie, descubrieron un panel falso. Detrás, se ocultaba una caja metálica cerrada con doble cerrojo, cubierta por una fina capa de polvo. El hallazgo fue documentado en vídeo y fotografías. Cuando la abrieron, en presencia del fiscal de distrito, encontraron varios sobres sellados, cada uno con etiquetas escritas a mano por el propio Manzo. Las inscripciones decían cosas como proyectos suspendidos, contratos 2023 y presiones externas. Dentro de los sobres había copias de contratos, listas de nombres y cartas con membretes oficiales de empresas locales, algunas con sellos y firmas auténticas. Los documentos hablaban de licitaciones detenidas, proyectos desviados y pagos irregulares que involucraban a funcionarios y empresarios de la región. En varios de ellos se hacía referencia directa a decisiones que el propio alcalde había bloqueado por considerarlas perjudiciales para el municipio. Uno de los papeles, fechado apenas 2 semanas antes de su muerte, contenía una anotación escrita por él: no firmar sin revisar. Ya lo intentaron antes. El contenido generó tensión entre los presentes. El fiscal ordenó de inmediato resguardar el material y trasladarlo bajo cadena de custodia a la sede de la Fiscalía General. Los sobres fueron numerados, sellados y firmados por los testigos, pero incluso en medio del protocolo, un silencio pesado invadió la habitación. Según el acta oficial, uno de los agentes que revisaba los documentos se detuvo en una hoja en particular. En ella, un listado de iniciales iba acompañado de montos en efectivo y observaciones sobre reuniones realizadas en hoteles de la zona. Al leerlo, la agente comentó en voz baja: esto podría explicar por qué lo querían callar. Su frase quedó registrada en el informe de campo, y más tarde sería citada en los reportes de los medios locales. Fuentes internas revelaron que, además de los contratos, dentro de la caja metálica también había cartas personales, algunas dirigidas a su esposa, Grecia Quiroz García, y otras con nombres de funcionarios que hasta hoy permanecen bajo reserva. En una de ellas, Manzo escribía: no temo por mí, temo por lo que dejaran de saber si me pasa algo. La Fiscalía no ha revelado el contenido completo de los documentos, pero peritos financieros indicaron que muchos de los nombres coinciden con empresas que obtuvieron contratos durante su administración. Algunos de esos proyectos quedaron inconclusos tras su muerte, lo que ahora despierta sospechas sobre el posible manejo irregular de recursos públicos. El descubrimiento también reavivó teorías sobre la presión que el exalcalde habría sufrido en sus últimos meses de vida.
Testimonios de colaboradores cercanos confirman que Manzo estaba inquieto y había mencionado en repetidas ocasiones que planeaba poner en orden las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Después del hallazgo, el operativo se extendió hacia la planta alta del inmueble. Los agentes sospechaban que podría haber más compartimentos ocultos, pues el mueble donde apareció la caja metálica parecía formar parte de un diseño intencional. En ese momento, el fiscal advirtió que el caso estaba tomando un giro inesperado. Ya no se trataba solo de entender las circunstancias de su muerte, sino de descubrir qué sabía realmente Carlos Manzo Rodríguez y por qué había decidido guardar esas pruebas en su propia casa. Lo que encontraron en los pisos superiores, según fuentes judiciales, sería todavía más inquietante. Las próximas horas revelarían que el despacho del exalcalde no era simplemente un espacio de trabajo, sino un archivo personal que podría cambiar el rumbo de la investigación. La tarde había caído cuando los peritos forenses decidieron revisar la habitación principal de la casa. Todo parecía en orden: la cama tendida, una Biblia abierta sobre el buró y una foto familiar enmarcada. Sin embargo, un detalle llamó la atención del equipo: un cajón cerrado con llave, incrustado en el costado del escritorio de roble. Tras unos minutos de búsqueda, uno de los agentes halló una pequeña llave oculta dentro de una caja de relojes. Al abrir el compartimiento, el aire se volvió denso. Dentro había 3 memorias USB, una laptop antigua con el teclado gastado y una libreta de tapas negras llena de anotaciones escritas con una letra firme y apurada. El fiscal ordenó analizar los dispositivos en el mismo lugar, bajo registro oficial. Al conectar la primera memoria, aparecieron carpetas con títulos aparentemente inofensivos: reuniones, mensajes, voces. Sin embargo, al abrirlas, el contenido reveló una faceta completamente distinta. Eran grabaciones de audio confidenciales en las que la voz de Carlos Manzo Rodríguez sonaba clara, aunque cansada. En los archivos hablaba de reuniones secretas de personas que lo habían presionado para firmar proyectos millonarios y de amenazas veladas que había recibido tras negarse a colaborar. Ya vinieron otra vez, decía en una de las grabaciones. No entienden que no voy a firmar nada sin revisar. No voy a vender mi conciencia por dinero. Las palabras retumbaron en el silencio de la habitación. Cada agente parecía escuchar con una mezcla de respeto y temor. En otras grabaciones, Carlos mencionaba nombres y fechas, algunos coincidentes con los documentos hallados en el capítulo anterior. También relataba cómo había notado que lo seguían, cómo su teléfono mostraba llamadas desconocidas a horas extrañas y cómo temía que alguien cercano lo estuviera traicionando. El contenido de la segunda memoria era diferente. En ella había videos caseros grabados con su teléfono. Mostraban momentos felices con su esposa, Grecia Quiroz García, y sus hijos pequeños, en reuniones familiares, paseos y celebraciones. En una de las escenas, Carlos, vestido con ropa sencilla y sentado en el patio, miraba directo a la cámara y decía: «Todo lo que hago, lo hago por ellos y por mi pueblo. Si algún día no regreso, que sepan que mi conciencia está limpia». Esa frase quedó grabada en la mente de todos los presentes. Una agente no pudo evitar soltar un suspiro y apartar la vista del monitor. Era como si el propio Carlos hubiera dejado un mensaje póstumo, consciente del peligro que lo rodeaba. La tercera memoria contenía archivos de texto con lo que parecía ser un registro detallado de reuniones y acuerdos políticos, algunos realizados fuera del municipio. Había nombres de intermediarios, empresas y cifras escritas con precisión. En varios párrafos, Carlos señalaba su intención de entregar todo ese material a la Contraloría cuando el momento fuera seguro. La libreta encontrada junto a los dispositivos reforzaba esa sospecha. Estaba llena de fechas, lugares y nombres, algunos subrayados con tinta roja. En las últimas páginas, una anotación llamó especialmente la atención. No todos son enemigos, pero pocos son amigos. Si algo me pasa, busquen en la laptop, ahí está todo. La laptop, que aún no había sido encendida, fue trasladada bajo custodia.
Los peritos temían que tuviera cifrado o información más delicada. Mientras el equipo recogía las evidencias, el fiscal comentó en voz baja: este hombre sabía demasiado, y lo sabía desde hace tiempo. Con cada hallazgo, el misterio alrededor de la muerte de Carlos Manzo Rodríguez se hacía más oscuro. Las memorias perdidas no solo revelaban su lucha interna entre el deber y el miedo, sino también el amor profundo por su familia y su pueblo. Aquella noche, cuando cerraron la casa para continuar la investigación al día siguiente, todos coincidieron en algo: esas grabaciones parecían una despedida premeditada. Y lo que contenía la laptop, aún sellada, prometía ser la clave para entender no solo su muerte, sino el entramado de poder que él había intentado desenmascarar. La sala principal de la casa de Carlos Manzo Rodríguez se había convertido en el epicentro de una investigación que parecía cada vez más personal y más oscura. Era el corazón del hogar. Sobre una mesa de madera había retratos familiares, reconocimientos oficiales y pequeñas figuras religiosas que hablaban de una vida sencilla, de raíces profundas. Pero entre esos recuerdos, los peritos hallaron algo que cambiaría por completo el rumbo del caso: una carta escrita a mano, escondida detrás del gran retrato familiar que colgaba en la pared principal. El marco del retrato estaba cubierto de polvo, pero al retirarlo, cayó un sobre envejecido. Dentro, una hoja amarillenta con la caligrafía firme de Carlos. En ella se leía: no guarden miedo. Si me pasa algo, sigan mi trabajo. No dejen que la oscuridad gobierne. Las palabras eran breves, pero el mensaje caló hondo entre los investigadores. No era una nota improvisada. Cada línea parecía escrita con plena conciencia del riesgo que corría. El fiscal pidió que se registrara la carta como evidencia prioritaria, mientras los agentes la observaban en silencio, como si sostuvieran entre sus manos el último mensaje de un hombre que había decidido enfrentar el poder. El papel, húmedo y con las esquinas rotas, había sobrevivido al paso del tiempo. Junto a él, en una pequeña caja de madera, se encontraron fotografías de obras públicas inconclusas, mapas de carreteras marcadas con tinta roja y una lista de nombres con la palabra «investigar» escrita al margen. Los nombres pertenecían a empresarios, exfuncionarios y figuras locales que, según los registros previos, habían tenido tratos directos con el ayuntamiento durante su gestión. Cuando la noticia del hallazgo llegó a los medios, la conmoción fue inmediata. Las imágenes de la carta y del retrato comenzaron a circular por noticieros nacionales. Las redes sociales estallaron con teorías, exigencias de justicia y mensajes de apoyo a la familia. Muchos se preguntaban si aquella carta era una especie de testamento moral, una advertencia que Carlos había dejado sabiendo que su vida estaba en peligro. Su esposa, Grecia Quiroz García, apareció horas después ante las cámaras, visiblemente afectada. Vestía de luto y con la voz quebrada, declaró ante los periodistas: Carlos no guardaba dinero ni secretos personales. Guardaba la verdad, y ahora todos la están viendo. Sus palabras se volvieron virales. En cuestión de horas, la figura de Carlos Manzo pasó de ser un exalcalde asesinado en circunstancias confusas a un símbolo de resistencia y de lucha contra la corrupción. Las personas comenzaron a congregarse frente a su casa, dejando velas, flores y pancartas con mensajes como «La verdad no muere» y «Carlos vive en su causa». Mientras tanto, dentro de la vivienda, los peritos seguían analizando cada rincón. En el mismo estante donde apareció la carta, encontraron una carpeta sellada con la palabra «Confidencial». En su interior había recortes de periódicos, fotografías de reuniones y copias de denuncias que nunca fueron presentadas oficialmente. Todo indicaba que Carlos había estado preparando un informe completo sobre la red de corrupción que había descubierto, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo público. El fiscal encargado del caso declaró a la prensa que las memorias USB halladas anteriormente podrían estar directamente vinculadas con los nombres escritos en la carta y los mapas encontrados. Sin embargo, aclaró que aún no se habían podido acceder completamente a los archivos, ya que algunos estaban protegidos por contraseñas.
El caso tomó entonces una dimensión nacional. Analistas, políticos y ciudadanos exigían respuestas. ¿Qué sabía realmente Carlos Manzo? ¿Por qué lo silenciaron justo antes de Día de Muertos? ¿Y quiénes temían tanto que esas verdades salieran a la luz? La carta, con su mensaje simple pero poderoso, se convirtió en el símbolo de un hombre que no se doblegó. En su letra temblorosa pero decidida quedó plasmado el espíritu de alguien que, aun sabiendo que su vida corría peligro, eligió dejar testimonio. Esa noche, mientras la casa quedaba nuevamente bajo resguardo policial, una frase resonaba entre los agentes. No dejen que la oscuridad gobierne. Una advertencia, una promesa, y quizás la clave final para entender el misterio detrás de su muerte. Han pasado semanas desde el hallazgo en la casa del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, y aunque el caso parecía haber llegado a su punto máximo de tensión, lo cierto es que el verdadero desenlace aún no ha comenzado. La Fiscalía General del Estado mantiene bajo estricta reserva el contenido de las memorias USB y los documentos encontrados. De forma oficial, se informó que parte del material fue remitido a instancias federales por su posible relación con casos de corrupción política y desvío de recursos públicos. Sin embargo, ninguna autoridad ha revelado aún el alcance total de esas pruebas. En el pueblo, el silencio pesa más que nunca. Los vecinos de San Miguel del Puerto, Oaxaca, evitan hablar del tema. Muchos aseguran que desde que los investigadores cerraron la casa de Carlos, el ambiente cambió. Es como si el lugar tuviera vida propia, comentó uno de ellos. La vivienda permanece sellada con cintas amarillas y un cartel que prohíbe el acceso, pero por las noches, varios aseguran haber visto una luz encenderse en su despacho, el mismo donde escribió sus últimos documentos. Para su esposa, Grecia Quiroz García, esa luz no es una coincidencia. Ella dice con voz serena que representa el espíritu incansable de su esposo, su lucha por la verdad, y su deseo de que el pueblo no olvide su legado. Carlos no se fue, su verdad sigue aquí, esperando ser escuchada. Esa luz que todos ven no es misterio ni miedo. Es él, recordándonos que la verdad no se apaga. Los agentes que participaron en el operativo de búsqueda continúan bajo vigilancia, ya que se teme que el caso tenga implicaciones mucho más grandes de lo imaginado. Según fuentes cercanas a la investigación, algunos de los nombres encontrados en las listas dentro de la casa pertenecen a figuras de alto perfil dentro del gobierno estatal. Esto explicaría el hermetismo con el que se maneja el caso y la protección especial que ahora tiene la familia Manzo. Grecia y sus hijos permanecen en una ubicación reservada, mientras abogados y periodistas independientes siguen de cerca el desarrollo de la investigación. En su última aparición pública, Grecia declaró ante los medios que no descansará hasta que el nombre de su esposo sea limpiado y se conozca la verdad completa. Carlos fue un hombre honesto. Su error fue creer que todos querían un bien común. Pero su legado está vivo, y mientras quede una persona que recuerde su lucha, él no estará muerto. La historia de Carlos Manzo ha trascendido las fronteras de Oaxaca. En redes sociales, miles de personas han compartido su historia bajo el lema #La verdad de Carlos Manzo, exigiendo justicia y transparencia. Muchos ven en él el reflejo de los tantos hombres y mujeres que han sido silenciados por intentar hacer lo correcto. Mientras tanto, la casa donde todo comenzó sigue siendo un símbolo de misterio. Las autoridades no han autorizado que nadie entre nuevamente, y los rumores crecen. Algunos aseguran que, en el interior, todavía hay documentos que no fueron abiertos, grabaciones que podrían revelar los nombres de quienes participaron en su muerte. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá cuando esas memorias sean finalmente descifradas. El caso continúa abierto. La verdad, como la luz de aquella casa, sigue encendida. Y aunque Carlos Manzo Rodríguez ya no está, su historia ha despertado la conciencia de un pueblo que aprendió a no guardar silencio. Gracias por acompañarnos en este impactante caso.
Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, compartir este vídeo y suscribirte al canal Secretos de Historia para conocer más historias reales, misteriosas y llenas de verdad. Déjanos tu comentario con respeto hacia las personas involucradas en este caso. Porque, al final, cada historia tiene un secreto, y en Secretos de Historia, lo contamos.